dejar grabada también esta sesión. Una consulta, nos han pedido de parte de la Dirección de Estudios una pequeña capacitación sobre el ABET. Ustedes ya, o ABET, ¿no? ¿Ustedes han recibido ya esa capacitación? Pregunto. A ver si me confirman. ¿Ustedes ya han recibido esa capacitación de ABET o ABET? ¿Sí? Señores, ¿en los otros horarios de sus cursos no han recibido? Richard me dice que sí, ok. ¿Alguien más? Catherine no sabe de lo que estamos hablando. Así, Aaron también, Angie también, muy bien. Tenemos 7, 8 personas. De acuerdo. ¿No tenemos más? 8, 9 personas, muy bien. Bien, entonces eso quiere decir que la mayoría no ha recibido. Bueno, les pido un poquito de paciencia entonces a los que ya han recibido, así que vamos a complementarlo con esa presentación, ¿ya? Así que eso es un encargo de la Dirección de Estudios, así que no podemos evitar, así que vamos a cumplir con ello. Lo vamos a hacer lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí va a ser importante tomar nota, ¿ya? Muy bien, señores. Entonces vamos con lo que hemos indicado. Bien, vamos con esta presentación. Bien, quiero presentarles lo que significa para la Facultad de Ingeniería Civil el proyecto de acreditación ABET o ABET, ¿no? ¿Qué cosa es una acreditación? Bueno, una acreditación es una ratificación de las buenas prácticas, ¿no es cierto? En este caso de la Facultad de Ingeniería Civil, para que los beneficiados, ustedes, los alumnos, tengan, digamos, una capacidad de respuesta adecuada a lo que nos solicita el sistema laboral. Es decir, progresivamente a lo largo de una malla estructurada por la universidad, pues tenemos un reporte, ¿no es cierto?, digamos, por ciclo, de todo lo que, digamos, representa sus, no solamente las notas, ¿no?, que sería una parte del proceso, sino todo el proyecto de mejora continua. Entonces, una empresa de acreditación como ABET lo que hace es ratificar, ¿no es cierto?, ratificar mediante una inspección respecto de los avances sobre un modelo que parte de la autoevaluación. Es decir, las características de un acreditador, pues es simplemente revisar si es que la empresa a la cual se va a acreditar tiene un sistema de mejora, ¿no es cierto? Eso, comenzando por ahí. Lógicamente, ante ello, necesita reconocer cuáles son sus fortalezas y debilidades para mejorar ese proceso. De tal modo, entonces, que la formalidad de la acreditación es ratificar que una empresa cualquiera, ¿no es cierto?, en este caso la universidad, a través de la Facultad de Ingeniería Civil, que quiera acreditar con ABET, pues pretenda, ¿no es cierto?, con documentos acreditar que está ratificando ese proceso de mejora. Y claro, eso parte en principio de una autoevaluación y luego de un proceso de ratificación de los criterios de mejora, ¿de acuerdo? En ese sentido, entonces, nosotros queremos hacerle partícipe a ustedes porque en realidad son parte del proceso, como lo vamos a ver, ¿ya? Eso significa entonces que una acreditación es un proceso formal. ¿Qué es un proceso formal? Es un proceso que contiene documentos, ¿de acuerdo?, que permiten observar que la carrera profesional, en este caso la Facultad de Ingeniería Civil, puede calificar, ¿no es cierto?, cuenta con un programa de calidad y tiene implementado un sistema de mejora continua. Es decir, cada ciclo nosotros retroalimentamos la base de datos que implica no solamente, como dije, resultados, sino también encuestas, propuestas y soluciones para que digamos, la mejora continua se dé precisamente, ¿no? Entonces, finalizado cada ciclo, hay información relevante a través de los informes de cada curso que hacen los coordinadores y entonces eso permite tener una posibilidad de mejora continua a lo largo de los siguientes ciclos. Naturalmente, en ello participan no solamente ustedes como alumnos, sino también las empresas que van a ratificar, ¿no es cierto?, ese estándar de calidad. De tal manera que la acreditación significa que nuestro programa cumple un estándar de calidad
nos compromete a seguir mejorando en este continuo que es la enseñanza-aprendizaje, usa las buenas prácticas docentes y promueve la innovación de la educación, ¿no es cierto? Fomenta un trabajo colaborativo entre la industria y la academia. Cuando hablamos de un trabajo colaborativo entre la industria y la academia, se refiere a que la industria son los clientes, es decir, las empresas que toman a los profesionales, y la academia es la universidad, es decir, existe una, digamos, una conexión muy directa entre lo que, digamos, la industria del trabajo, es decir, las empresas requieren, y lo que la academia, en este caso la universidad, forma a los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, existe una relación muy estrecha. Facilita la internacionalización del programa, lógicamente, en la medida que tengamos una, digamos, implementado un sistema de mejora continua, alcanzamos nuevos niveles, y eso significa que entonces la universidad, más allá de tener el prestigio internacional, puede acceder a convenios internacionales como la FIU o la de Texas University, y así, ¿no? Tener distintas alternativas para convalidar no solamente cursos, sino también convalidar carreras. Entonces, es importante mantener esta continuidad de mejora, porque eso garantiza entonces la calidad. Entonces, las acreditadoras lo que tienen por función es eso, certificar el programa de calidad implementando un sistema de mejora, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que darle importancia al caso y, digamos, ratificar en ese sentido cómo es que se participa de esta manera, porque estas instituciones lo que hacen es, como se dice, rankear a las universidades. Por ejemplo, dentro de los tipos de acreditaciones tenemos institucionales, que es la UAS, ¿de acuerdo? Que nos permite entonces como institución, ¿no? O sea, no como facultad, sino como universidad, estar dentro de un rango de nivel global que nos permita, ¿no es cierto?, ser acreditada en forma institucional. En forma programática, es decir, como ingeniería civil, ya tenemos una, digamos, una acreditación que es la de ICACIT, ¿de acuerdo? Y estamos en proceso de conseguir la del EIP, ¿no? De tal modo entonces que ese proceso todavía no culmina, ya se ha iniciado el año pasado, y este año los, digamos, certificadores van a venir a la universidad para precisamente revisar nuevamente los procesos de documentación. Esta acreditadora, pues tiene mucho tiempo en el mercado, estamos hablando de 1932, y ya tiene más de 3.800 instituciones o programas acreditados en distintos países, ¿cierto? Más de 30 países. Y la UPC fue una de las primeras acreditadoras que estuvo en el año 2008 en el programa de ingeniería electrónica, ¿no? Que ya está acreditada. En ese sentido, entonces, se va a tratar de acreditar más programas, ¿de acuerdo? Entre ellos, la Facultad de Ingeniería Civil, estamos en ese proceso. De tal manera, entonces, que es importante destacar y reconocer la jerarquía que tenemos a lo largo de la estructura de los responsables. En este caso, el decano de ingeniería es el ingeniero Jorge Antonio Cabrera, que es el decano de la facultad. Perdón, del decanato, ¿no? De ingeniería. Y en la Escuela de Ingeniería Civil tenemos al doctor Román Arciniega como el director de la escuela, y su adjunta María Gracia Lazo. También tenemos un equipo que se encarga no solamente de la acreditación, sino también de todos los procesos del staff, ¿no? Dentro de ellos tenemos en el staff, lógicamente a la cabeza, el doctor Arciniega, el ingeniero Manuel Silvera, Sandra Rodríguez, Víctor Torres, Gandhi Durán, José Rodríguez y Aldo Bravo, ¿no? Son profesionales que están en el staff del programa de Ingeniería Civil. Y dentro de lo que es el comité estrictamente de acreditación tenemos a tres responsables, ¿no? El ingeniero Manuel Silvera, Víctor Torres y Jorge Pinichumo, que se encargan del proceso de no solamente las evidencias, sino todo el procedimiento para que tengamos en cuenta los requisitos que nos plantea la organización acreditadora. Bien, también estamos relacionados con los PTC Campus, es decir, responsables de conexiones desde a los alumnos y para los alumnos, como son en el campus de Monterrico está la ingeniera Rosa Tocas y Milagro Soto, ¿de acuerdo? En el campus de San Isidro está el ingeniero Sisi Santos,
En el campus de Villa ya conocen al ingeniero César Anza, y en el campus de San Miguel al ingeniero César Lozano, ¿de acuerdo? Ellos nos permiten entonces la interrelación de campus, de ida y vuelta del alumno hacia, digamos, la facultad y viceversa. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son los constituyentes del programa? Es decir, ¿de qué manera participan todos los estamentos? Bueno, en principio yo creo que es fundamental el objetivo, ¿no es cierto? Los alumnos. Y los alumnos tienen un proceso, ¿no? Un proceso de crecimiento que va desde la formación, desde que son estudiantes desde el primer ciclo, ¿cierto? Hasta el 9º. El 10º ciclo ya se consideran graduandos porque están a puertas de salir, y luego tenemos los alumnos egresados. Esa línea del tiempo, ¿no es cierto?, permite reconocer en qué estatus se encuentran los estudiantes a lo largo de su preparación. De tal manera entonces que vamos a reconocer que en esa línea de tiempo tenemos a los empleadores como representantes de las empresas, ¿no es cierto?, que permiten absorber no solamente en las prácticas preprofesionales, sino también en el mercado laboral, ¿cierto? Adjunto a ello tenemos un comité de doctores que nos permite hacer un proceso de retroalimentación y visualizar cómo está la malla curricular, ¿no es cierto?, respecto naturalmente de las necesidades del mercado laboral y de los graduandos. De tal manera que este comité de doctores lo que permite es reforzar la malla, orientarla, dinamizarla, para que los docentes lo apliquen a través del sílabo, ¿no? Recuerden que el sílabo es un documento inherente de desarrollo de la malla curricular. Y en ese sentido, entonces, el comité consultivo lo que va a hacer es ratificar las características de las proyecciones y la implementa hacia los estudiantes. Entonces, este proceso que aparentemente es un círculo, pues es un círculo que siempre converge en la calidad educativa, es decir, promueve una mejora continua. Por eso es que los programas no son estáticos, o sea, no son algo que son permanentes a lo largo del tiempo, sino se va siempre implementando una posibilidad de mejora, reorientando también a lo que el mercado laboral exige o pretende, ¿no es cierto?, a las necesidades a cubrir, de tal manera entonces que sí es importante cada uno de estos constituyentes. Como comprenderán, el objetivo son ustedes como estudiantes, lógicamente, y una vez que hayan egresado tengan la facultad de desarrollarse en la especialidad que ustedes consideren pertinente, ¿no es cierto? Así contribuimos, ¿no es cierto?, al sector público y privado que representa todo el mercado laboral, ¿de acuerdo? Entonces, todo digamos, este marco de referencia que es la acreditación, pues representa una mejora para el crecimiento de ustedes profesionalmente. Estos resultados del estudiante se miden a través de competencias. ¿Qué cosa es una competencia? La competencia es un conjunto de habilidades, un saber hacer algo de modo específico. Estamos hablando de conocimientos y comportamientos que los estudiantes adquieren a lo largo del progreso de los 10 ciclos. De tal manera entonces que en este momento tenemos 7 competencias enmarcadas con distintos nombres y naturalmente conceptos por cada una de esas competencias. En el caso de nosotros, de nuestro curso concreto armado, ¿no es cierto?, tiene la competencia de diseño, ¿de acuerdo? La competencia de diseño. Y la definición es aquella que aplica el diseño ingenieril para producir soluciones de ingeniería civil que cumplan con las necesidades específicas consideradas para la salud pública, ¿no es cierto?, la integridad, la seguridad y el bienestar social, así como su impacto en los factores globales, culturales, sociales y ambientales y económicos, ¿no es cierto? Entonces, el diseño de los elementos estructurales, que es nuestra visión en este caso de este curso específico, tiene una definición muy concreta con respecto al diseño. Así, cada uno de los cursos, entonces, está renombrado por la competencia específica porque tiene una finalidad muy concreta, ¿de acuerdo? Y que se va complementando a lo largo de todos los ciclos. Ustedes tienen 10 ciclos para el desarrollo, ¿no es cierto? De tal manera que en cualquiera de estos ciclos van complementando digamos, las competencias, ¿no es cierto?, de cada uno de los cursos para que al final tengamos una malla suficientemente manejable, una malla que responda a los requisitos del profesionalismo que se da a un alumno y que naturalmente responde a un desarrollo profesional en el área.
Eso podemos verlo entonces a lo largo de todo el plan de estudios de pregrado, ¿no es cierto? A lo largo de todos los cursos y naturalmente todos los ciclos, y van adquiriendo, ¿no es cierto?, competencias con niveles de logro, ¿de acuerdo? Esos niveles de logro, pues se van a visualizar en el sílabo, lo vamos a ver en un momentito, ¿de acuerdo? Del mismo modo, al igual que tenemos en pregrado, en EP también existe, digamos, esas consideraciones respecto a las características de las competencias y los logros, y que están naturalmente alineados, ¿no es cierto?, a lo largo de todos los ciclos, ¿sí? Ahí los tenemos. El desarrollo no solamente es local, es decir, que se desarrolla dentro de la universidad, sino hay proyección hacia, ¿no es cierto?, la sociedad, y los alumnos tienen la oportunidad de participar dentro de las características que implicaría el desarrollo, digamos, no solamente de laboratorios, sino de conferencias y de capítulos. Es así, por ejemplo, que tenemos un capítulo de estudiantes de la UPC, del ACI, ¿no es cierto?, en la cual existe una línea de investigación, de desarrollo, en la cual los alumnos se permiten, de alguna manera, progresar en sus, no solamente prácticas técnicas, sino en la educación, y con esto conlleva crecimiento de la investigación de los alumnos. ¿De acuerdo? De tal modo, entonces, que ustedes participan necesariamente de todas esas actividades y forman el cuerpo de avanzadas, y eso podemos decirlo así, ¿no? De tal manera que su participación es importante, ¿no es cierto? No solamente participan en las encuestas, ¿no es cierto?, de prácticas profesionales y de graduandos, el conocimiento de la competencia del curso, participan en las reuniones de delegados, ¿no es cierto? Colaboran con el docente entregando las evaluaciones como evidencias, en la entrevista con los auditores de AIBET, que lo van a hacer, es decir, aleatoriamente se va a solicitar la participación de algunos alumnos y naturalmente lo menos que esperamos es que esté totalmente enterado, ¿no es cierto?, de qué representa la acreditación AIBET para la mejora de su propia potencialidad como estudiante, ¿cierto? Y lógicamente después como profesional, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el sentido de esta pequeña presentación que nos permite reconocer, ¿no es cierto?, las características que representa esta oportunidad. Es decir, estamos hablando de alcanzar un plan de mejora con la intención de garantizar un proceso de calidad, ¿cierto? La calidad solamente se puede alcanzar mediante un proceso de mejora constante. De eso se trata. Entonces, la acreditación nos permite eso. Y si nosotros podemos participar de manera consciente y sabiendo que cada ciclo, en cada curso, tenemos no solamente una competencia, sino tenemos un indicador de logro, entonces sería conveniente revisar cada uno de ellos para que al final del ejercicio, digamos, como alumno, uno sepa cuáles son las competencias que son un conjunto de habilidades que ha logrado alcanzar. No tiene sentido conocer sin saber para qué, ¿no? Entonces, dentro del proceso, por ejemplo, a nivel macro, podríamos decir que dos líneas importantes en ingeniería civil es la línea de análisis, ¿de acuerdo?, que parte, por ejemplo, de estática, mecánica, materiales, análisis 1 y análisis 2, y luego la aplicación práctica de ese análisis, que es diseño, ¿no? Diseño en concreto armado, diseño de estructuras metálicas, diseño de puentes, ¿cierto? Son ya prácticas muy directas luego del análisis, ¿de acuerdo? Entonces, es importante reconocer y recalcar eso a ustedes como estudiantes, porque ustedes participan del desarrollo de esa malla, ¿de acuerdo? Participan de eso. ¿Dónde se encuentra y cuál es mi competencia del curso? Eso lógicamente está en el sílabo, y el sílabo lo tienen ustedes al alcance. Sin embargo, nosotros podemos revisar allí la competencia, ¿no es cierto? Cuál es su competencia y cuál es el nivel de logro, ¿de acuerdo? Para ello, entonces, bastará con revisar, pues, naturalmente el sílabo. Supongo que todos tienen su sílabo, ese documento que es importante, porque cuando esté al finalizar su carrera, es importante que tenga, por lo menos en archivo, sin necesidad de imprimirlo, por cierto, sobre qué base ha desarrollado su carrera, es decir, cuáles son las competencias, cuáles son los niveles de logro que ha alcanzado, porque si ha salido aprobado es porque ha alcanzado esas competencias, ¿cierto? Entonces, es importante destacar que el sílabo debería ser un documento que ciclo a ciclo usted debería ir archivando para tener al final un file, ¿no es cierto?, de archivos y haber logrado, ¿no es cierto?, durante estos 10 ciclos,
no simplemente pasar de curso, ¿no? Porque eso no tiene sentido, sino qué competencias he logrado y de qué competencias se fundamenta el desarrollo profesional que ha logrado usted. Entonces, para ello, pues lógicamente la visita de auditoría de la acreditación ABEL va a venir este próximo semestre, es decir, en octubre. Sin embargo, entonces nosotros debemos mantener el material, ¿no es cierto?, que hemos venido consignando desde hace un par de años por lo menos, para que este proceso de acreditación se ratifique y se verifique, ¿no es cierto? Entonces los acreditadores tendrán una comisión, ¿no es cierto? Ese comité tendrá la oportunidad de alternar no solamente con los administradores, que en este caso sería la cabeza a través del doctor Romano, ¿no es cierto? Sino también a través de los profesores, a través del alumnado, a través de todas las instancias que implican esta verificación, ¿de acuerdo? Entonces esperemos que ustedes, no solamente más allá de que lo entrevisten o no, ustedes sean conscientes que existe un plan de desarrollo de mejora continua que está ligado a través del desarrollo del sílabo ciclo a ciclo, ¿sí? Muy bien, solamente para finalizar esta parte, vamos a reconocer que si no lo tienen, o en todo caso yo les sugiero que lo bajen, porque ese documento está en el aula virtual, ¿no es cierto? Este es el sílabo para este ciclo, ¿no? 2021-01, el código es 66650, y a lo largo de esta descripción en la primera instancia, pues tenemos no solamente la misión y la visión, sino la descripción del curso, ¿no es cierto? Y el propósito del curso, ¿perdón? El propósito del curso. Y claramente vemos aquí los logros del curso y tenemos las competencias, ¿no es cierto? Y la competencia número 2 es la de diseño, ¿está bien? Aquí está muy claramente diseño, que es la competencia específica número 2 de ley. ¿Cuál es el nivel de logro para este curso? El nivel de logro es el número 2, ¿sí? El nivel número 2. ¿Y cuál es la definición? Bueno, la definición es la que ya habíamos leído, pero se la ratifico, ¿no? Aplicar el diseño ingenieril para producir soluciones de ingeniería civil que cumplan las necesidades específicas consideradas para la salud pública, ¿no es cierto? En general, la seguridad, el bienestar social, así como su impacto en los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos que implican, ¿no es cierto?, nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, la competencia, ¿no es cierto?, la capacidad específica es de diseño, la número 2. Y el indicador, el nivel de logro es el número 2, ¿no? Ese es entonces el alcance del curso de comportamiento y diseño concreto armado que venimos desarrollando este ciclo, ¿no es cierto?, para que tengan una idea específica de lo que queremos en este curso. ¿Listo? Muy bien. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, nos hemos basado en el desarrollo de este sílabo, semana a semana, unidad por unidad, y como ustedes comprenderán, ya estamos en la unidad número 4, ¿cierto? Que contempla el diseño de los elementos acortantes, sustancialmente, como lo hemos especificado. Estamos en la semana número 12 ya, ¿cierto? Esta semana tenemos práctica, y la próxima semana completaremos el diseño por corte. Final, para no solamente el diseño por corte en viga, sino también necesitamos el de las columnas. Y finalmente nos quedará la semana 14 y 15 para completar con lo que es el arte detallado, ¿no? Cómo se grafican los planos, detalles constructivos, sí, todo ello, ¿no? Y no nos olvidemos que para la última sesión, es decir, la última semana, perdón, la última semana es la semana 15. Nosotros tendremos la sustentación del trabajo, es decir, van a haber un rol de preguntas, ¿no es cierto?, para que ustedes se preparen y sustenten de modo individual. O sea, van a hacer preguntas que se van a hacer en línea, está bien, pero con cámara abierta, para que ustedes puedan responder ante las preguntas que les haremos. Ya conversaremos esto la próxima semana, ¿ya? Después de la práctica. Muy bien, entonces aquí tenemos un criterio, ¿no es cierto? Este ordenamiento del sílabo no es solamente una suma, digamos, de conocimientos, sino tiene un objetivo, y cada uno de estos cursos lo que pretende, naturalmente, es llevar a cabo un proceso de mejora continua. Muy bien, no sé si tienen ustedes alguna inquietud, alguna consulta al respecto. Señores, en este momento tenemos 32 alumnos, muy bien, tenemos bastante alumnado.
y necesitamos ver si tienen ustedes alguna inquietud, alguna consulta. De lo contrario, podríamos ya pasar a nuestro tema concerniente al día de hoy. Muy bien, gracias a las personas que están contestando, ¿cierto? Como han comentado al principio, varios alumnos ya han recibido esta pequeña capacitación o información, así que esperemos que quede fundamentado en lo que significa la acreditación, ¿de acuerdo? Bien, les agradecemos entonces a todos ustedes por su participación, y lo que vamos a hacer de inmediato entonces nos vamos a circunscribir a los temas que tenemos programados para el día de hoy. Así que permítame un segundo cerrar estos contenidos. Muy bien. Estamos nosotros entonces, si no hay otra pregunta, señores. Muy bien. Estamos nosotros entonces en el, digamos, en el desarrollo del diseño por cortante en viga, ¿cierto? El diseño por corte, ya habíamos visto que debido a la tracción diagonal que representan las rajaduras, el nombre correcto debía ser diseño por esfuerzo de tracción diagonal, pero se ha tipificado como diseño por corte. Y claro, tenemos que tener en cuenta que el concreto tiene una resistencia al cortante y también tenemos un aporte del acero, ¿cierto? El aporte del acero pues será también al cortante siempre en cuando el BU, ¿no es cierto?, sea mayor que el BSUC. Eso lo hemos venido revisando a través del análisis que hemos hecho nosotros a través de la revisión física, y lo vimos a través de un ejemplo, ¿no? Aquí no debemos olvidarnos que nosotros sí tenemos, ¿cierto?, el criterio, ¿no es cierto?, de la norma. El criterio de la norma nos dice en general que phi, ¿no es cierto?, por Rn tiene que ser mayor o igual que Ru. Para nuestro caso, dado que tenemos el cortante, ¿no es cierto?, y que el valor de phi es igual a 0.85, entonces tendríamos que revisar que la capacidad nominal del cortante, ¿cierto?, tiene que ser mayor o igual al BU actuante. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos dos valores que vamos a chequear, ¿cierto?, a lo largo, y lo vamos a aplicar. Primero, el B sub n es la capacidad nominal, que no es otra cosa que la suma de la capacidad del concreto más la capacidad del acero. Y en ese sentido ellos también tienen límites, ¿de acuerdo? Lo vamos a verificar. Y en el caso del BU, pues el BU va a ser un cortante a una distancia D de la cara. Es decir, si yo tengo aquí una viga, ¿no es cierto?, una viga, voy a cortarla aquí, y reconocemos que nuestro, llamémosle así, nuestro diagrama de fuerza cortante puede ser de esta manera, ¿cierto? Esto lógicamente va a continuar. Entonces, probablemente este BU sea el valor que ustedes normalmente tomen, pero la norma me dice, a ver un momentito, primero vamos a determinar a dónde se produce esta falla, ¿cierto? ¿A dónde se produce esta falla? Y habíamos trabajado en la clase pasada que esta falla se produce a una distancia de peralte efectivo, es decir, a esta altura, ¿cierto? Esta altura. Este valor de aquí será el BU que nosotros debemos tomar, ¿de acuerdo? Así. Este de aquí, no. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ratificar mediante dos criterios. El primero, como estamos indicando aquí, no voy a tomar a la cara el valor máximo, sino a una distancia de la cara. ¿Por qué hacemos esto? Porque reconocemos, ¿no es cierto?, porque reconocemos aquí que naturalmente, ¿no es cierto?, a una distancia D de la cara, ¿cierto?, se produce esta fisura, ¿de acuerdo? Esta fisura se produce a esa distancia. Entonces, no podríamos considerar el cortante que se da a esta altura de aquí, ¿no es cierto?, si sabemos que se da a una distancia D de la cara. Esa es la razón por la cual, entonces, se toma en cuenta el BU, ¿está bien? Este BU lo vamos a tomar en cuenta a partir de del efecto que produce, ¿cierto? Aquí, permítame, esta altura de aquí, este es el BU que vamos a tomar, ¿de acuerdo? Este BU que aparece aquí, no, ¿ya? Así, ¿listo? Ese es el punto de referencia, muy bien. De tal manera entonces que nosotros, perdón, se salió, no importa. De tal manera entonces que nosotros vamos a ver cuáles son los límites, ¿no es cierto?, de acuerdo a la norma. En el caso de este cortante, habíamos visto en la clase pasada que
se da, ¿no es cierto?, esta distancia D, si es que tenemos estas condiciones, ¿no? Es decir, el apoyo está con presión, al igual que sucede en un apoyo de un muro o de una columna, ¿cierto? Una distancia de siempre en cuando suceda eso. Pero si es que tenemos ese apoyo como un elemento en tirante, en tracción, pues lógicamente la sección crítica y el BU estará en la cara, ¿sí? Del mismo modo, si tenemos nosotros un cortante que se produce a una distancia de la carga y tenemos un elemento adicional de carga, entonces el cortante se trasladará a la carga. ¿Está bien? A la carga. Muy bien. Hay elementos importantes de consideración como son, naturalmente, lo que significaría la capacidad, ¿no es cierto?, nominal del concreto, que es este de aquí. ¿Sí? Perdón. Un poquito, vamos a... Este elemento de aquí, ¿no es cierto? Esta es la capacidad nominal, ¿no es cierto?, del concreto, 0.53 raíz cuadrada de la F' más C, BW por D, siempre y cuando esté esto en centímetros. Pero si está en metros esto de aquí y esto está en kilogramos por centímetro cuadrado, tendríamos que emplear un factor de 10 como componente de lo que es las unidades, ¿de acuerdo? Así. Y si trabajamos el cortante nominal, ¿no es cierto?, el cortante nominal de la columna, ¿de acuerdo?, de la columna, entonces tendríamos que emplear, un ratito por favor. Bueno, el cortante nominal de una columna va a emplear ya el valor de NU, que es la carga axial en kilogramos, ¿de acuerdo? Y el área en centímetros cuadrados. Así, ¿ya? Pero es un poquito más adelante. ¿Qué otra cosa más tendremos en cuenta? Bueno, las características del desarrollo del desarrollo de los estribos, ¿no es cierto?, va a estar en función de la necesidad de acuerdo al cortante. Es decir, ¿por qué existen estos refuerzos adicionales? De acuerdo, la pregunta está, ¿por qué existen? Porque tengo un BU, ¿no es cierto?, que es mayor que el BDC, ¿de acuerdo? Mayor o igual. ¿Por qué? Porque si yo tengo que el BU es mayor que el BDC, entonces tendré que agregarle el cortante del acero, ¿de acuerdo?, para que complete esta capacidad, ¿no es cierto? Si yo veo, repito, que el BU es mayor que el BDC, entonces tendré que agregar el BDS para poder, naturalmente, encontrar el equilibrio, ¿de acuerdo? A lo largo de eso lo vamos a resolver así. Bien, esto no voy a entrar en estos detalles de estribos que lo vamos a hacer con mejor apreciación un poquito más adelante, ¿sí? Sin embargo, sí es posible encontrar la distribución, ojo, la distribución, dice aquí, el refuerzo es perpendicular, o sea, con alfa en 90 grados, habíamos visto que tenía una inclinación, entonces podemos encontrar esta relación de la fuerza cortante, ¿no es cierto?, y la separación. Entonces, si nosotros despejamos la separación, fíjense, el valor de S de separación sería el A de B por el FI, peralte efectivo, sobre el BDS. ¿Está bien? Así. Esta expresión la vamos a emplear un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Y la vamos a explicar también un poquito más adelante. Acá nos indica que el valor de A de B, ¿de acuerdo?, corresponde a 2 veces el área del fierro del estribo. ¿Y por qué es así? Porque si ustedes se dan cuenta, a ver, imaginémonos un poquito el estribo, ahí lo tenemos, el estribo con sus ganchos. Entonces, si nosotros nos imaginamos este elemento, ¿no es cierto?, no es un elemento aislado, sino este elemento corresponde al desarrollo de un elemento tridimensional, como lo estamos mostrando. Así, ¿no? Aproximadamente. Entonces, este elemento, ¿no es cierto?, sufre unas rajaduras que son diagonales, así en este sentido, rajaduras diagonales. Por lo tanto, si nos damos cuenta, el acero del estribo va a trabajar no solamente en esta intersección de aquí, sino también en esta de acá. ¿De acuerdo? Ahí tenemos dos, ¿cierto? Aquí también. Ya estamos. Tenemos, a ver que no quiere decir. Ya. No quiere ver. Ya, entonces en esos 2 puntos. Por eso es que es 2 veces, ojo, entonces este de aquí lo voy a remarcar, este de aquí será 2 veces el área, ¿no es cierto?, del acero, del estribo. Por ejemplo,
Si queremos utilizar, por ejemplo, 2 de 3 octavos, entonces eso será 2 por 0,71 centímetros cuadrados, porque es el área de un estribo de 3 octavos, ¿cierto? Así, ¿ya? Bien, lo vamos a aplicar eso un poquito más adelante. De la misma manera tenemos un área de acero mínimo, ¿de acuerdo? Y tenemos una distribución de S, ¿de acuerdo? Para requerimientos mínimos. Y también tenemos un, digamos, valor máximo, ¿no es cierto? Que el valor máximo para el caso de un estribo que tiene 90 grados, o sea, será un S mayor de 60 centímetros, perdón, menor que 60 centímetros o menor que D medios, ¿de acuerdo? Menor que D medios. Luego, vamos a emplear entonces también que el refuerzo transversal, o sea, el acero, tiene, digamos, un valor máximo, que es este de aquí. Por lo tanto, el BS que vamos a trabajar debe ser menor que 2.1 raíz cuadrada de F'C, B doble por D, ¿sí? Siendo D el peralte efectivo de la sección de la viga. Muy bien. Con esos preliminares que nos ha faltado en la clase anterior, vamos a desarrollar este ejercicio, vamos a presentarlo, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos presente. Sin embargo, aquí hay varias salvedades que hay que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Varias salvedades. ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a digamos, realzar. Bueno, en este caso, nos dice que vamos a diseñar el refuerzo por corte, ¿no es cierto?, de esta viga. Y esta viga dice que se muestra en la figura. Ahora, ¿qué características tiene esta viga? Es una viga simplemente apoyada. Por lo tanto, repito, es una viga simplemente apoyada. Es decir, no tiene columnas. Es como si yo tuviera una viga, imaginémonos, así, ¿de acuerdo? Y tenemos a la derecha y a la izquierda una viga. Así, una viga de apoyo. Y a mi derecha también una viga de apoyo. Eso significa. ¿Está bien? Esta viga entonces tiene esta distancia de 6.5, ahí está esa distancia, y tiene una viga a la izquierda y una viga a la derecha. Bueno, como queramos verlo, ¿ya? Esta viga, ojo, esta viga si no tiene columnas, o sea, no participa del pórtico resistente. Quiere decir entonces que esta viga, ¿no es cierto?, está, dice, sometida a una carga que incluye el peso propio, o sea, carga muerta, y una carga viva. O sea, tiene solamente, repito, carga muerta y carga viva. ¿Estamos? Es decir, no incluye la carga de sismo. Por lo tanto, la viga se analiza como una viga sin sismo. ¿De acuerdo? Sin sismo. ¿Eso qué significa? Que será suficiente el capítulo número 11, ¿de acuerdo? El capítulo número 11 para el diseño de este elemento. ¿Por qué? Porque si tuviéramos, voy a colocar aquí una viga, ¿no es cierto? Una viga con sismo, vamos a tener que reconocer que debemos incidir en el capítulo 21, ¿de acuerdo? Capítulo 21. ¿Qué nos da el capítulo 21? Aparte del capítulo 11, con todas las disposiciones o recomendaciones sismo resistentes. Lo veremos hacia el final. ¿Listo? Muy bien, entonces repito. Esta viga que se muestra en la figura, por eso hago el realce, esta viga que se muestra en la figura, es una viga sin sismo, o sea, es una viga simplemente apoyada, ¿no es cierto? Podría ser una viga continua, podría ser también, ¿no? Pero en este caso es una viga simplemente apoyada, ¿de acuerdo? Muy bien, nos dicen también que tiene un refuerzo longitudinal que está distribuido en 2 capas. En la gráfica del corte tenemos aquí que esta viga es de 35 por 60, ¿de acuerdo? Y el peralte efectivo, ¿no es cierto?, dado que tiene 2 capas, es 51 centímetros, ¿no es cierto? Porque, bueno, entendemos que esta distancia de aquí es 9 centímetros, ¿cierto? 9 centímetros, 2 capas, ¿ya? El F'C es 280 y el FI 4200. Así que vamos a desarrollar entonces este primer intento de diseño, porque es un primer intento para que conozcamos el proceso, pero con la salvedad, sigo insistiendo, de que esta viga es una viga simplemente apoyada y no tiene sismo, ¿de acuerdo? No tiene sismo. Muy bien, vamos entonces con ese criterio a plantear nuestros procesos. El primero que debemos reconocer es que, pues tenemos nosotros aquí, ¿no es cierto?,
el principio de el omega amplificado, es decir, yo necesito amplificar las cargas para encontrar naturalmente el diagrama de fuerza cortante. Y aquí tenemos la amplificación de la carga muerta y la carga viva, y tendremos entonces 10.766 kilogramos por metro, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tendríamos. Lo siguiente que tendríamos, ¿no es cierto?, nosotros, es, lógicamente, aparte de la carga repartida, tendríamos que reconocer que nuestro diagrama, ¿no es cierto?, de fuerza cortante, está en función de las reacciones. O sea, primero debo encontrar la reacción a la izquierda, la reacción a la derecha, y como comprenderán, este de aquí representa 34.989,5 kilogramos. Y esta de aquí de la misma manera, 34.989,5 kilogramos. ¿De acuerdo? Así. Eso nos permite entonces, aquí voy a poner esto un poquito más acá, ya, eso nos permite entonces dibujar el diagrama de fuerza cortante, ¿cierto? Este es nuestro diagrama de fuerza cortante, ¿no? Que reconocemos que en el apoyo, tiene en este punto de apoyo aquí, sube, ¿no es cierto?, esta distancia. Esa distancia es precisamente el cortante, ¿no? 34.989. Luego, mediante esta carga, a lo largo de este 6.5 desciende hasta 34.989 y finalmente cierra, ¿no es cierto?, hasta ese valor cero. Y entonces, si unimos esos dos extremos, tendremos nosotros el valor del diagrama de fuerza cortante. Sin embargo, como ya hemos establecido, el BU que vamos a utilizar, repito, el BU que vamos a utilizar, no está precisamente a la cara, sino está a una distancia D de la cara, ¿cierto? Esa distancia D de la cara representa el penalte efectivo, que ya lo hemos, digamos, obtenido, nos han dado como dato, ¿no? Pero lo podemos obtener también. Entonces, podemos plantear una relación, ¿no es cierto?, proporcional desde este punto, que es la distancia intermedia, o sea, aquí tendría 3.25, y podríamos hallarlo proporcionalmente. O podremos hacer un corte, ¿no es cierto? Podemos hacer un corte, o un corte a una distancia de 0.51 metros, ¿no? Y calcular, naturalmente, el cortante. Y ese cortante nos va a salir 29.498,84 kilogramos. Y es con este BU que vamos a plantear, ¿cierto? Aquí representa, ¿qué cosa? El BU. Y esto tiene que ser, ¿qué cosa? Tiene que ser menor o igual que phi B sub n, ¿cierto? Así, ¿ah? B sub n. Bien, entonces vamos entonces a referirnos a esta relación. Bien. Entonces, el cortante, ¿no es cierto?, a una distancia D de la cara, espero que eso esté claro, ¿no es cierto? Es decir, no vamos a tomar esa a una distancia D de la cara, y este es el valor, ojo, no vamos a tomar el cortante a la cara, sino a una distancia D de la cara. La razón la tenemos aquí, la puedo regresar otra vez para que no haya ninguna inquietud o duda, ¿cierto? Aquí, permítanme un segundo. Aquí está, ¿no es cierto? La razón por la cual, repito, nosotros estamos colocando esta distancia de la cara, porque ya se ha detectado, y lo hemos visto en la clase pasada a través de un ensayo, que el cortante se produce precisamente en este quiebre, a una distancia de la cara, entonces no está al apoyo, ¿no? A la cara del apoyo. ¿Listo? Muy bien. De tal manera entonces que ahora vamos a considerar cuál es el aporte, una vez que tengamos eso, cuál es el aporte del concreto, ¿cierto? El aporte del concreto representa entonces, el aporte del concreto representa el valor de 0.53 por el F', raíz cuadrada del F', doble por D, ¿cierto? Tengo 280, 35 centímetros, 51 centímetros, y eso me da como resultado 15.830 kilogramos, ¿cierto? Como yo necesito el B sub C por phi, entonces sabiendo que el phi es 0.85, esto para el diseño por corte, tendríamos que el valor, ¿no es cierto?, del cortante ya último sería 13.455,8 kilogramos, ¿no? Así. Entonces,
Ese valor de aquí, ¿no es cierto?, que representa el valor de phi B sub c, 13.455.88, está a una distancia de 2 metros, ¿de acuerdo? Está a una distancia de 2 metros. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque podemos reconocer que aquí en este rango, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos colocar estribos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el B sub U aquí, ¿no es cierto?, es mayor que el phi B sub C. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo necesito añadirle aquí, ¿no es cierto?, el efecto de el acero, porque de lo contrario voy a tener un déficit. Repito, esta diferencia la va a asumir el phi B sub S, ¿de acuerdo? El cortante total es 29.000 y el concreto soporta en 13.455. La diferencia lo va a tener que tomar el estribo, ¿perdón? El estribo. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces ahora a calcular cuál es el aporte del cortante del acero en ese tramo, ¿no es cierto? Lo primero que consignamos es que el B sub U, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, pero lo vamos a ratificar. B sub U es phi por B sub C más B sub S. Si despejamos el valor de B sub S, pues tendremos que dividir B sub U entre phi menos el B sub C, ¿no? Ahí estamos. Entonces, si hacemos esa diferencia, nos va a salir 29.498.8, ¿no es cierto?, entre 0.85, que representaría el valor de phi para el cortante, y menos los 15.000, la capacidad del concreto nominal, ¿ah? Ojo, este es nominal, ¿cierto? ¿No? Este es el nominal. Muy bien, tendremos aquí 15.000. Y el BU sería 29.498, aquí está, entre 0.85 para que esté nominal también. Entonces quiere decir que el B sub S, que vamos a obtener, nominalmente tiene este valor. O sea, este es el valor que aspiramos que debe cubrir el acero, ¿de acuerdo? El acero va a tomar en cuenta este valor de acá. Sin embargo, tenemos que ratificar varias cosas, que el B sub S, ¿no es cierto?, no sea mayor que el aporte máximo del acero. Y habíamos visto que esta expresión, ¿no es cierto?, esta expresión nos permite encontrar el valor de B sub S. El B sub S debe ser menor que 2.1 raíz cuadrada del F' C doble por D. Así que vamos a chequear ese valor límite, que es el valor máximo. Sería 2.1 raíz cuadrada del F' C, el peralte efectivo, ¿no es cierto?, 51, el ancho 35, y eso representa 62.724 kilogramos, ¿no es cierto?, para el B sub S. Y nuestro valor es de 18.874, cosa que cumple sin ningún problema. ¿Está bien? El B sub S, entonces, es menor que 62.000, que es el límite. Por lo tanto, no tenemos inconveniente. Entonces, podemos distribuir los estribos, ¿de acuerdo?, para ese tramo, B sub S, mediante esta expresión, ¿cierto? Aquí la tenemos, que ya lo habíamos despejado en el ejercicio, perdón, en páginas atrás, ¿cierto? Y entonces podemos reconocer aquí que A sub B es 2 por 0,71. Repito, ¿por qué es 2? Vamos a poner por aquí esto otra vez. Aquí tengo el estribo. ¿Por qué es 2 veces por el área del acero? Porque se corta al acero en dos partes, ¿cierto? Se corta el acero en dos partes, ¿de acuerdo? Porque tengo rajaduras en las dos caras, y esto es un estribo que confina la sección rectangular. Por lo tanto, tengo 2 veces el área del acero mínimo es, en este caso, 3/8. Repito, cuando usamos un acero longitudinal, ¿no es cierto?, puedo usar un estribo hasta de 3/8. ¿Está bien? Así. Por lo tanto, el acero 3/8 tiene un área de 0.71 centímetros cuadrados. Esa es la razón que tenemos aquí, este número 2, ¿cierto? El FI 4200, el peralte efectivo 51, y el B sub S, el valor que hemos encontrado hace un momento. Y eso me da entonces un valor de separación de S de 16 centímetros. ¿Listo? Eso. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que chequear
el S máximo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es el S máximo? El S máximo representa, de acuerdo al espaciamiento máximo del numeral 1155 del capítulo 11, ahorita lo vamos a chequear, y vamos a verificar también que el BS, ¿no es cierto?, sea menor que lo que se expresa en el espaciamiento, ¿no? 18.000, ¿no?, que es el cortante, y este es el valor de el 1.1 raíz cuadrada de F', ¿no es cierto? Muy bien, vamos a buscar esta información que tenemos aquí en la norma, ¿de acuerdo? Para que lo liguemos a la norma, repito, un segundo. Vamos a buscar entonces, aquí tengo la norma, ¿de acuerdo? Vámonos al capítulo 11, que creo que es el 85, o un poquito más, ¿no? Aquí está, el capítulo número 11, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos entonces digamos, la capacidad de resistencia del concreto más el del acero, ¿no? Como respuesta nominal, ¿no es cierto? De tal manera entonces que nosotros tenemos que cubrir esa necesidad. Eso por un lado. Por otro lado, nos dice que en la 11551, vamos a irnos para allá directamente, aquí estamos, un poquito más, 11551, aquí estamos, es el límite de espaciamiento, ¿no es cierto? El límite de espaciamientos para el refuerzo por cortante. Y aquí en la 11551 nos dice que el espaciamiento de refuerzo del cortante colocado perpendicularmente al eje de elemento no debe exceder la distancia de medios, o sea, el peralte efectivo, en los elementos concretos no preforzados, ¿no? Dice 0.75H para elementos preforzados, no es preforzado, como no preesforzado, ni tampoco dice debe ser mayor que 600 milímetros, o sea, 60 centímetros, en ambos casos. Entonces, no debe exceder de medios, ni tampoco debe exceder de 60 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar ese criterio, ¿de acuerdo? Lo tenemos por aquí, aquí estamos. Y entonces, aquí tendríamos nosotros, fíjense, esta información. Tenemos nosotros que el de medios, ¿no es cierto? De medios representa 51 medios, que representa la primera medida, 25.5 centímetros. Y la otra medida es 600 milímetros o 60 centímetros, del cual tomamos el desplazamiento máximo, es precisamente el menor de los dos, o sea, 25.5. ¿Ya? 25.5. Sin embargo, en la práctica no creo que coloquemos 25.5, sino 25 centímetros, que sería mucho más apropiado. En el caso entonces de esta distribución de 16 centímetros, es para el tramo donde tenemos una distancia de 2 metros, ¿está bien? Y vamos a usar estribos de 3 octavos a 16. Aunque siendo prácticos, o sea, constructivamente hablando, 3 octavos a 16 no es una medida muy, digamos, apropiada, ¿no? Imagínense, el maestro de obra indicándole al operario, ¿no es cierto?, que tiene que colocar a 16. Probablemente hasta 32 centímetros, 16, 32, y ahí se va a perder. Pero es más fácil colocarlo cada 15, ¿no es cierto? Cada 15 es más sencillo, o sea, tenemos cada 15, 15, 30, 45, 60, 75, y así, bueno, va complementando, ¿no? Es una medida mucho más cercana o certera para el manejo práctico. Entonces, usualmente colocamos cada 15, ¿de acuerdo? Si fuera el caso ¿Qué más? Vamos a chequear también entonces que existe un rango, ojo, de phi versus C y phi versus C medios, ¿no es cierto? Donde naturalmente ya no se requeriría, ¿no es cierto? No se requeriría acero. Sin embargo, la norma me dice que podemos buscar estas dos alternativas, ¿cierto? La alternativa vendría a ser a partir de esta expresión de aquí, ¿no es cierto? Podemos encontrar este resultado. Y aquí el espaciamiento nos va a dar 48,69 centímetros. Pero este valor es mayor que el desplazamiento, la distancia máxima que hemos encontrado anteriormente. Por lo tanto, nos quedamos con 25.5. ¿Ya? 25.5 después, ojo, después de los 2 metros. ¿Sí? Ahorita vamos a ver dónde se desarrolla esto. Por lo tanto, se va a colocar, ¿no es cierto?, estribos de 3 octavos cada 25
centímetros por el resto de la viga. Y entonces lo que tendríamos sería esta distribución, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, fíjense, tendríamos un estribo, ¿no es cierto? Un estribo de 3/8. El primero sería 5 centímetros, eso lo dice la norma, más 13 estribos a 16 centímetros y más los 3 estribos, ¿no es cierto?, a 25. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos, fíjese, si usted se da cuenta, esta distancia es aquí, BU, vamos a ponerlo por acá, BU. A esta altura aquí tendremos phi, B sub C, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos phi, B sub C medios, ¿ya? A eso. Aquí ya no necesitamos estribos, ¿sí? No necesitamos estribos. Aunque en la práctica se toma este conjunto de aquí para extenderlo hasta el centro de la luz, ¿ya? Ahora, otro detalle aquí. No nos olvidemos que aquí lo que tenemos no es un apoyo fijo, sino lo que tenemos es una viga. O sea, aquí tenemos una viga de apoyo. ¿Está bien? Tenemos una viga de apoyo. Por lo tanto, el primer valor del primer estribo dice que va a unos 5 centímetros. Por lo tanto, el primero, esto será 5 centímetros, ¿de acuerdo? A la cara. ¿Está bien? A la cara. El primer estribo entonces será a 5 centímetros a la cara. Ahora, ¿de dónde salen estos números 13 y 3 aquí? Bueno, muy simple. Nosotros tenemos aquí 2 metros, aquí está, y lo dividimos entre 0.16, que es naturalmente el espaciamiento. Y eso nos da 12,5. Siempre incrementamos por exceso, ¿no es cierto?, en los números naturales, si es que es 12.5, entonces esto será 13, ¿no es cierto? Por eso aparece aquí 13. Luego, en la otra zona tendríamos 0.625, ¿de acuerdo? Entre 25 centímetros, que es lo que vamos a adoptar, no 25,5, y eso nos da 2.5, lo que equivale entonces a considerar 3 estribos cada 25 centímetros. Y a partir de ahí, entonces, ya podríamos de repente mejorar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí, en vez de utilizar 16 centímetros, ¿no es cierto?, se podría usar 15 centímetros, ¿no es cierto?, así para hacerlo mucho más específico, ¿no es cierto?, mucho más claro. Y los estribos que usamos a 25 centímetros, podríamos emplearlo ya de frente hasta al finalizar, ¿no es cierto? Eso sería una alternativa. A menos que podríamos reacomodarlo para que trabajáramos un tramo con 15 centímetros y luego ver que el saldo sea a 25, ¿no? Ya eso ya depende de una optimización que se podría hacer. Sin embargo, vamos a ver nosotros que el desarrollo de esta expresión pues nos va a dar una distancia siempre de la zona de confinamiento. Nosotros vamos a tener un desarrollo a partir de la cara de la viga o de la columna en este caso, así, ¿cierto? Sí, que esta viga continúa. Entonces el primero va a ser 1/5, ¿de acuerdo? 1/5, más las demás intermedias de aquí van a estar en función, ¿no es cierto?, de una distribución n, ¿no es cierto?, de la zona de confinamiento, porque esta es una zona de confinamiento. Podría ser de 10 o podría ser de 15 centímetros, ya iremos valorando, ¿no es cierto? A esta zona le llamamos zona de confinamiento, y lógicamente todavía no la hemos tocado, pero que la norma nos va digamos, a exigir. De momento solamente estamos calculando en función de, digamos, sin el efecto sismo, ¿no? Y el resto, ¿no es cierto?, normalmente se coloca a una distancia mitad del peralte efectivo, ¿no? No mayor de 30 centímetros. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Sin embargo, este criterio o este desarrollo lo vamos a hacer en todas las vigas. Para este presente caso, entonces, nosotros tenemos que reconocer que, lógicamente, solamente hemos empleado aquí el criterio, ¿no es cierto?, de una viga sin sismo, ¿de acuerdo? Sin sismo, no tenemos aquí sismo, ¿ya? Entonces, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Esta viga que estamos empleando
Repito, es sin sismo. ¿Sí? Muy bien, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna consulta, señores. Estamos para atender esas consultas. ¿Alguna inquietud? Muy bien, no sé si me preguntaron, pero en todo caso, esto no forma parte de la práctica, por si acaso. Ya hablaremos un ratito de la práctica. Dígame, David, le escuchamos. Pero disculpen, es que no escuché bien lo que dijo al final cuando, en los comentarios, Ah, ya, acerca ok. de la recomendación para 0.25 hasta la longitud donde este esfuerzo puede resistir la fuerza cortante. Porque el Sí, sí, medio sí, es en donde menos fuerza cortante se produce. No entendí bien eso. correcto. Así es. Lo que pasa es lo siguiente, mire, un poquito para aclarar esa parte, ¿no es cierto? Como comprenderán, nosotros tenemos que acudir primero a la zona más crítica, ¿no? Y esa zona crítica es cuando tenemos este BU, aquí, ¿de acuerdo? Aquí. La siguiente zona crítica es el valor, esta altura, ¿no es cierto? Cuando hemos hallado phi, B sub C, ¿de acuerdo? Es decir, toda esta zona de aquí, usted reconoce la diferencia, esto representa el B sub S, ¿de acuerdo? Entonces, aquí necesariamente requiere estribos. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, el valor de S, ¿no es cierto? El valor de S es A de B, por el FI, por el peralte efectivo, por el B sub S. Precisamente este B sub S es el que está aquí, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este tramo de aquí, ¿no es cierto? Hasta acá, tenemos la posibilidad de tomar la mitad, es decir, aquí tener phi B sub C medios. Y podemos realizar este conteo. Sin embargo, aquí ya no se necesita estribo. En este rango de aquí, ¿no es cierto? En este rango de aquí no se necesita estribo. Pero en la práctica, ¿qué se hace? Se coloca todo este rango, ¿no es cierto? Todo este rango, el estribo que hemos hallado aquí, ¿de acuerdo? El estribo que hemos hallado en esta parte intermedia. Eso es lo que se da ya en la práctica real, ¿ya? En la práctica real. ¿Por qué? Porque la intención es no desproteger el riesgo de una falla por cortante, ¿ya? No desproteger el riesgo de una falla por cortante. Entonces, aquí, voy a cambiarle el color para que se note mejor. Acá es necesario, ¿de acuerdo? Aquí lo que saque, pero en este rango de aquí no se necesita, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la práctica se utiliza este estribo para colocarlo a lo largo de todo este tramo. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Claro, esto es una recomendación sismoresistente. En este momento solamente hemos diseñado hasta este tramo de acá, ¿no es cierto? Hasta ahí nada, ¿ya? Ahora, lo que sí es práctico, bueno, es recomendación, ¿no es cierto? Es no utilizar cifras un poquito caprichosas, ¿no? 16 centímetros, ¿no? O sea, en realidad por ejemplo, aquí también algún alumno me preguntó, no, profe, pero ahí dice 12.5, ¿por qué le ha puesto 13, no? Bueno, ya usted decide en realidad porque aquí consideramos que se debe trabajar el entero, ¿no? Ahora, podría decir alguien, profe, pero aquí tenemos 1 de a 5, ¿no es cierto? 1 a 5, entonces debería quitarle esos 5 centímetros. Totalmente de acuerdo, pero debemos producir entonces, ¿no es cierto? Con cierto estado de conservación, es decir, siempre por exceso, nunca lo hagan por defecto, ¿sí? Si acá dice 12.5, no le pongan 12, pónganle 13, ¿ya? La razón es muy simple. La solución, ojo, la solución, es decir, la reparación de un diseño por corte es bien caro, ¿ya? La solución por diseño por flexión es barato, cómodo y manejable, pero diseñar y, ¿no es cierto?, reparar por cortante, la verdad que es muy complicado. Por ejemplo, es muy simple. Si quisiera yo reforzar la parte inferior, ¿no es cierto?, con una varilla más o hacer un cambio, esto lo apuntalamos, lo picamos y colocamos una varilla, ¿no es cierto?, le colocamos el concreto, estoy hablando de la varilla longitudinal, ¿no es cierto?, le pongo un refuerzo, en fin, lo que sea, y lo vuelvo a cerrar, ¿ya? Y colocamos en la varilla que nos falta por exceso, por defecto, perdón, ¿no? Ya está, y vuelve a trabajar. Le pongo una platina por acá abajo y ya el elemento tiene continuidad, no va a ser problema. Yo le pregunto, si le faltara aquí un estribo, le faltaran estribos, ¿cómo colocamos
esa, digamos, ese estribo? ¿Cómo lo colocamos? Entonces ahí viene el problema, porque se producen fisuras en diagonal y ese trabajo ya representa pues, un poquito más caro y más delicado, ¿de acuerdo? En el caso incluso de una columna, se puede hasta forrar con fibra de policarbono, con carbono, ¿cierto? Son fibras con carbono, y se reacomoda, ya está, asunto resuelto. Pero en el caso de un estribo, sí es complicado, ¿ya? Es complicado, y las rajaduras no perdonan, no perdonan, así que hay que tener presente eso. Nunca haga esto por excesos, ¿no es cierto? Es decir, dice 12.5, ¿no? Le pongo 12, ¿no? Entonces, no, siempre sea generoso, como dice Gastón Acurio, ¿no? Sea generoso aquí, ¿ya? Muy bien. Si tenemos también, como decía aquí abajo, 25.5, póngale 25, ¿no? No lo extienda a 30, porque podría decir, ¿no? Ya está, le ponemos a 30, ¿no? No, no haga eso, ¿ya? Bueno, nosotros hemos aplicado aquí el criterio, ¿no es cierto?, de una viga simplemente apoyada, pero que no tiene sismo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la realidad en la mayoría de vigas es que pertenecen a los pórticos de un sistema estructural. Por lo tanto, tendremos que revisar ese concepto un poco más adelante, ¿cierto? Lo vamos a ver a través de, digamos, el reconocimiento de la norma, ¿no es cierto? En la norma, en el capítulo 11, como hemos revisado aquí, es bastante escueto, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Sin embargo, en el capítulo 21, fíjense, lo vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a irnos hasta el capítulo 21, ya nos pasamos, ya está. Aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí está el capítulo 21. Entonces, en ese sentido, en el capítulo 21, las normas son para diseño sismo resistente. Más allá de qué tipo de ganchos y cómo lo vamos a usar, yo me iría a la identificación, ¿no es cierto?, de lo que son sistemas, un dual tipo 1, dual tipo 2, y aquí las recomendaciones específicas, por ejemplo, para aquí, fíjense, en la 21.4, ¿sí? El requisito para vigas, ¿no es cierto?, con edificaciones tipo dual tipo 1, ¿no es cierto?, y aquí están las características del diseño por cortante, es decir, esto de acá, ahorita lo revisamos. Y para dual tipo 2, la 21.5, ¿de acuerdo? 21.5, acá está, ¿no es cierto?, para las vigas en pórticos duales tipo 2, ¿no es cierto? Aquí lo voy a marcar nada más, aquí está el cortante, ¿cierto? Regreso a la dual tipo 1, fíjense, aquí está, la dual tipo 1. Entonces lo que vamos a encontrar aquí es lo siguiente, observen este momentito, ¿no es cierto? En ese sentido, voy a ampliar esto, ahí estamos, ¿no es cierto? El cortante último, ¿no es cierto?, va a ser más que el cortante estático, ¿de acuerdo? Ahí tengo el cortante estático. El cortante estático no es otra cosa que el cortante que hemos analizado hace un momentito, ¿cierto? Es decir, W por el N medios, que representaría una viga simplemente apoyada. En este caso vamos a tener que agregarle la capacidad, ¿no es cierto?, el momento nominal de la izquierda y derecha dividido entre LN, en el sentido, ¿no es cierto?, antihorario. Y para el cortante a la derecha, porque este es el de la izquierda, de la misma manera. El cortante estático más la capacidad realmente colocada, es decir, estos momentos, dice MND, MNI. ¿Qué cosa es estos valores? Momento nominal del acero realmente colocado con el diseño en flexión, ¿no es cierto?, a la izquierda y a la derecha. Entonces sumamos estos dos efectos para el diseño del cortante de la viga. Esto, si es que tengo dual tipo 1, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el efecto de la recomendación sismo resistente, vamos a tener que emplear, ¿no es cierto?, el momento nominal de la izquierda y el momento nominal de la derecha en un sentido, luego analizarlo en el otro sentido, para ver cuál de los dos efectos es mayor, ¿cierto? Eso en el caso de una viga, dual tipo 1. En el caso de dual tipo 2, fíjese, aquí está, ahí está el esquema. Entonces vamos a tener de la misma manera, observe usted aquí, tengo un cortante a la izquierda y un cortante a la derecha. Se ratifica, se incrementa entonces el cortante estático
más un cortante plástico, ¿cierto? Ahí estamos. Pero ahora ya no dice momento nominal, dice MPRD, MPRI. ¿Y qué cosa es el MPRI, el MPRD? ¿Qué cosa es? El momento probable de rotura. Y ese momento probable de rotura de la izquierda y de la derecha no es otra cosa que 1.25 por MNI, es decir, en el sentido antihorario, en ambos casos, o en el sentido horario, en ambos casos. Es decir, ahora, para un dual tipo 2, no solamente vamos a tener el momento nominal, ¿no es cierto? Aquí está, el momento nominal de la derecha e izquierda, sino ahora le vamos a afectar por 1.25, o sea, un factor adicional, ¿no es cierto?, para tener en cuenta el momento probable de rotura, a la izquierda y a la derecha. La pregunta está, ¿y para qué estamos incrementando otra vez para diseñar el cortante? La razón está entonces en la próxima clase, ¿ya? Sin embargo, vamos a hacer una pequeña introducción para que usted sepa por qué la norma hace este tipo de recomendación, ¿cierto? Naturalmente, para entenderlo, vemos la siguiente diapositiva, permítame un segundo nada más. Esto vamos a introducirnos un poquitito a lo que viene en la próxima clase, pero no quiero que se queden simplemente con que qué cosa es momento probable de rotura, digamos, y por qué se hace, ¿no es cierto? ¿Por qué se hace eso? Eso es lo más importante, ¿ya? Y con ese concepto ya nos vamos a ir a la próxima clase, que será después de la práctica, por cierto, pero no quisiera que se quede esto incompleto, por lo menos el concepto, ¿de acuerdo? Entonces, en esta segunda parte ya vamos a considerar el efecto sísmico y con las recomendaciones de la norma de 060, capítulo 21, que acabamos de revisarla. Y en ese sentido se va a presentar lo que llamamos diseño por capacidad. Y ahí viene entonces la relación del momento nominal de la viga y el momento probable de rotura, ratificado en el capítulo 21 de la 060. ¿Por qué se le llama diseño por capacidad? Veámoslo de inmediato. En este caso, entonces, un refuerzo de una viga, ¿no es cierto?, ya no va a ser simplemente una viga que se apoye en otra viga, ¿no es cierto?, que sería sin sismo. En este caso va a pertenecer a un pórtico resistente porque se une a través de todos sus elementos a una columna, un elemento resistente a la carga lateral, ¿de acuerdo? Eso supone entonces que el elemento va a fallar por cortante, como lo hemos visto en los ensayos, y lo hace en forma diagonal, ¿está bien? Lo hacen en forma diagonal. Entonces, lo que no queremos, ¿no es cierto?, es que se formen rótulas plásticas por cortante. ¿Por qué? Porque la falla, como hemos dicho, la falla por cortante es muy peligrosa, ¿de acuerdo? Muy peligrosa. O sea, no hay manera de repararla o su reparación es muy difícil. Entonces, lo que queremos evitar es que falle por cortante. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se obliga, ¿no es cierto? Ojo, se obliga a que, digamos, falle primero por flexión, ¿de acuerdo? Se obliga a que falle por flexión. Entonces, al obligar que falle por flexión, tendríamos una falla dúctil y no falle por cortante. Por lo tanto, se aumenta, ¿no sé si ustedes ven? Se aumenta con el factor de 1.25 el momento nominal, ¿no es cierto? Y nos obligamos a que falle por flexión. Ese criterio de que falle por flexión, primero, antes que falle por cortante, a eso se le llama diseño por capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a someter en una viga que tiene una respuesta sísmica, ¿no es cierto?, a una falla dúctil, no a una falla frágil. ¿Qué es una falla frágil? Bueno, que falle primero el cortante y luego la fuerza, el momento flector, ¿cierto?, de la viga. Entonces, vamos a obligar a que primero falle, ¿no es cierto?, el diseño de flexión y luego falle el cortante. A ese efecto se le llama, ¿no es cierto?, diseño por capacidad. ¿Por qué? Porque más allá de ese incremento, se está tomando en cuenta el acero realmente colocado. ¿Está bien? Recuerde usted que el momento nominal representa el momento o la capacidad interna, ¿no es cierto?, no al diseño, sino la capacidad de respuesta de una viga ante una solicitud de un momento. ¿Está bien?
Entonces, el momento nominal no es otra cosa que la capacidad interna de respuesta debido a que tiene ya un acero longitudinalmente encontrado por flexión. De tal modo, entonces, que el momento probable de rotura es un incremento del 25% para generar ¿qué? Que falle primero, ¿no es cierto?, el momento vector, pero el cortante va a fallar después. ¿Está bien? Va a fallar necesariamente después. Eso es lo que pretendemos. Que falle, repito, por flexión, ¿no es cierto? Pero por cortante se le incrementa el acero. Si ustedes se dan cuenta, se le incrementa el acero. No lo tengo aquí, permítanme un segundo. Bueno, ya fíjense, nos avanzamos mucho más, pero bueno, aquí lo podemos plantear. Permítanme un segundo nada más. Aquí, fíjense, voy a ampliar esto un momentito más. Aquí, fíjense, voy a cambiar esto para que se note claramente de lo que estoy hablando. Me refiero entonces en este caso, ¿no? Aquí nosotros tenemos el efecto del cortante, ¿de acuerdo? Es decir, del cortante estático. Aquí le estoy incrementando un cortante más, o sea, este cortante último es el cortante plástico más el cortante estático. Eso significa, ¿ya? Este cortante plástico, ¿qué cosa es? La suma de los dos momentos probable de rotura. ¿Y qué es el momento probable de rotura? El momento nominal amplificado, izquierda o derecho. ¿Y qué cosa es el momento nominal? La capacidad de respuesta de una sección ante la flexión. Si usted suma momento más momento, tengo un momento. Y si lo divide entre la longitud libre, porque esto es, la longitud es la distancia, ¿no es cierto? Es la distancia entre los apoyos. Estos, repito, si yo sumo momento probable de rotura más momento probable de rotura, eso es un momento. Si lo divido entre la longitud, me dará precisamente un cortante. A ese cortante, ¿no es cierto?, que es un cortante plástico, sísmico, por llamarle así, también se le llama. Entonces le agrego el cortante estático y entonces me va a generar un BU más alto. Es decir, exijo más, ¿de acuerdo?, al cortante, al estribo. Por lo tanto, esa recomendación es parte de la situación que nos aplica el criterio del capítulo 21, que lógicamente lo desarrollaremos con mucha calma en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Pero no quería dejar de mencionar entonces que el diseño que estamos aplicando para la concepción del diseño sísmico es por capacidad. A eso se le llama diseño por capacidad. Capacidad porque tenemos un momento nominal amplificado y el momento nominal no es otra cosa que la capacidad de respuesta de un acero realmente colocado. ¿Listo? Ya, el detalle de los demás puntos de este diseño por cortante con sismo tiene más requisitos, lo vamos a revisar, fíjese, tiene más efectos, ahí lo consideraremos para el próximo, digamos, la próxima clase y haremos los ejercicios pertinentes para resolver esta situación problemática, que sí, ya es parte del examen, ¿de acuerdo? Esto no ingresa en la práctica número 2 que vamos a desarrollar en la próxima clase, es decir, el día miércoles. Sin embargo, sí, el diseño por cortante, en el caso de vigas y columnas, forma parte de la evaluación del examen final, ¿ya? Pero todavía tenemos un poquito de tiempo para resolver esto con mayor solvencia. Muy bien, señores, no quiero avanzar más acá que esto, que lo hemos trabajado también con el otro horario. Y naturalmente, esperemos que de alguna manera les haya permitido tener una mejor visión del diseño por cortante. Muy bien, si tenemos alguna inquietud, alguna cuestión adicional, como les dije, la práctica, sí, dígame David. Profesor, solo quería consultar si es que en la siguiente clase veremos la continuación de este tema o solamente se tomará el examen. Solamente en la práctica, ¿sí? Porque como ustedes tenemos el día miércoles, ¿no es cierto?, de 7 a 9 y la práctica dura de los 7 a 10 minutos, ¿sí? Toda la De práctica, acuerdo, ¿ya? profesor, gracias. Ok, María Fernanda, dígame, ¿le escucho? Profesor, buenas noches. Tengo ¿Qué tal? dos preguntas puntuales respecto a la práctica. ¿Ya? La primera Dígame. es que en el tema de amplificación por esbeltez, utilizando los deltas, Sí. hemos aprendido que las cuantillas
debemos hallarla respecto a cada combinación, es decir, hallar un PU y un momento U máximo, sea en el Ujú. eje Sí, X o Y para cada combinación. Esto sí, significa que serían 10 cálculos. Entonces, sí. nosotros en la práctica debemos desarrollar el procedimiento de los 10 cálculos respecto a las 5 combinaciones, o solo será No, tiene, necesario escoger el PU máximo y el MU no, pero máximo sí sin tiene, importar que sean de distintas combinaciones. claro, pero para demostrar que usted está encontrando el máximo valor, tiene que mostrar la respuesta de cada una de las combinaciones. No necesito que hagan el detalle de uno por el otro, más, no, o sea, el desarrollo, no, sino el resultado, sí. ¿Está bien? Claro, Creo o que se sea, me entiende. es que mi duda es, sí, lo tengo en claro que tengo que desarrollar las 5 combinaciones, los resultados, pero me ¿Ya? refiero al hallar la cuantía, a eso me refiero. No, 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 Sol, no, no, no hay que, no solamente el mayor valor va a completar el proceso del análisis por condición biaxial, ¿no? Si eso le preocupa, solamente utiliza, ¿no es cierto?, la cuantía, ¿no? Y luego que ya ha verificado por condición biaxial, ya recién va a desarrollar la cuantía a través del área, ¿sí? claro, en este caso, para la práctica, sin importar que el PU sea, supongamos, de la combinación 1 y el MU sea de la combinación 3, sin importar que estos dos valores sean de distintas combinaciones, agarramos los mayores valores, No, ¿cierto? no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. No, pues es que cada combinación, fíjense, cada combinación tiene un MU y un PU. Y cada PU y cada MU en cada combinación tiene un K sub N y un RN. Por lo tanto, tiene que desarrollarse como hemos hecho en clase, cada combinación e ingreso a su tabla y sale un resultado. De todos ellos tomará el mayor, eso es distinto. Lo que usted me está indicando es que si tomo un PU máximo y agarro un MU máximo de cualquier combinación, entonces tomo la peor combinación. No es así, sino que cada combinación tiene linealmente, ¿no es cierto? Claro que sí, vamos a tomar el PU máximo. A ver, mejor vamos a un ejercicio para revisarlo, ¿ya? Permítame un segundo, porque lo tenemos aquí a la mano, espero que sí. Aquí, si no me equivoco, acá está. A ver, muy bien. A ver, lo que me refiere es lo siguiente. Aquí espero que se esté observando el gráfico. ¿Se ve el gráfico? ¿Se está Sí, sí Sí, compartiendo? se sí se observa. ve, Ah, sí se ve. muy bien. A lo que me refiere es esto, de que yo tengo que encontrar, una vez aplicados los efectos de Beltrán, este cuadro. Creo que eso lo tenemos claro todos, ¿de acuerdo? Para hallar en cada dirección los valores de la cuantía como está aquí, tengo que resolver línea por línea, es decir, este resultado de aquí es esta línea, este resultado de aquí es esta línea. Lo que no debo hacer es, ajá, digo, a ver, tengo el PU, ¿cuál es el mayor? Ajá, 286. ¿Y cuál es el mayor MU? Tomo del 81 y encuentro el máximo. No, 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 no. Tenemos que hacer, esta línea me da este resultado. Esta línea me da este resultado. Y así en cada dirección. De tal modo que yo tengo aquí todas las cuantías máximas posibles, ¿no es cierto? Y de todas ellas tomaré el mayor, que es la que hemos tomado, ¿no? Ojo que eso lo hemos hecho en clase, ¿no? O sea, no puedo tomar el máximo de máximos y hacer una o dos. No, tiene que hacerse las 5 combinaciones. Claro, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora mi duda es, para todas esas combinaciones que en total en eje X y en el eje Y serían 10 cálculos, Sí. todos esos 10 cálculos tenemos que hacer el procedimiento en la PC o solo el que nos resulta el mayor. No, tiene que hacerlo 10, pues, o sea, no le, o sea, que aparezca así como está aquí, exactamente, ¿ah? Exactamente. Me refiero al No, procedimiento, profesor, al no, procedimiento. por eso, le digo aquí, por ejemplo, yo en el MUX, aquí en este caso, no he colocado todo el detalle, simplemente pongo la respuesta, ¿no? Pongo la respuesta aquí de cada uno de ellos y lo mismo acá. Pongo la respuesta. Lo que a mí me interesa es que
haya correlación entre estos resultados y esta línea de aquí y me llegue a este resultado. Luego, una vez que tengo todo esto, tomo el mayor y ya está. Puedo pasar al siguiente punto. ¿Que necesariamente implica los 10 casos? Sí, tenemos que hacerlo. Claro, entonces en la práctica copiamos las tablas, mejor dicho. Sí, 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 puede ser, sí, copiar los resultados, sí. Ya. ¿Listo? Y mi otra Ok. pregunta es, como nosotros hemos aprendido con tablas ASCII para la Ujú. condición biaxial, en caso nos pidan usar otro tipo de tablas, por ejemplo el MKS, ¿el procedimiento es igual, tomando el mayor valor Exactamente, de la tabla? exactamente igual, sí, exactamente igual, exactamente igual. Pero Ok. no se preocupe, vamos a usar los diagramas del ACI, ¿ah? ¿Sí? Son más prácticas, ¿ya? Ujú. Ya, profesor, gracias. Ok, muy bien, señores, no sé si haya otra pregunta, alguna otra inquietud. Dígame, Percy, le escuchamos. Percy. Muy bien, Profesor, les estaba comentando, Percy, profesor, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? a ver, Ahora sí. sí se escucha, dígame, dígame. Ya. Una duda, en la condición biaxial resuelve X. Eso se debe a que los momentos son mayores, ¿verdad? No le escuché muy bien, por favor, si me puede repetir. En la Ah, condición ok. biaxial, ¿qué? En la condición biaxial resuelve solo en la dirección X. O sea, solo resuelve el KNX y el RNX Ah, y ajá, ya, obvia la otra la dirección, dirección. claro, Ah, porque es exacto, una ajá. sección cuadrada, ¿no? Por eso. Solo, es solo por eso, ¿no? Ah, solo por eso. Si fuera rectangular, me vería obligado a hacer las dos partes, ¿sí? Solo por eso. Ya, profesor, gracias. ¿Sí? Muy bien, les estaba comentando que la práctica, les dije, bueno, como dura 110 minutos, es rápida, pero tienen solamente 2 ejercicios numéricos y 2 ejercicios de teoría, ¿de acuerdo? Entonces, van a tener los 110 minutos, yo creo suficiente para resolver esto, ¿ya? Ya, eso no le puedo decir, pero en todo caso, a ver, pues será 2.8 o 3.7, no lo sé, pero lógicamente la teoría vale un poco menos, ¿no? Siempre le hemos puesto así, para que no se vean perjudicados, ¿no? Porque si le pongo 8 puntos a la teoría y 2 puntos a la práctica, nos vamos a la quiebra, ¿no? Es lo más probable, lo más probable, entonces mejor no. O sea, la teoría tiene menos puntaje que la parte práctica, ¿ya? Muy bien, señores, eso sería todo entonces. Espero que estemos a tiempo en la práctica. Yo voy a estar 5 minutos antes para indicarle dónde se encuentra la prueba. Dígame, Williams. Profesor, buenas noches. Tengo una Buenas pequeña noches. consulta. Diga. Para colocar los estribos en una viga necesitamos 4 barras colocadas en las 4 esquinas, Ujú. pero en un diseño dúctil, por ejemplo, me sale 3 varillas en la parte de tracción. ¿Cómo colocaría los aceros longitudinales? 3 en la parte de tracción y 2 en la parte de compresión. Y ya, correcto. No, ve, se da cuenta. O sea, en realidad todas las vigas van a trabajar con acero en conversión. Todas. Así no las calcule, se necesita acero en compresión en la parte superior. Ahora, también es cierto de que nosotros, si lo vemos de esa perspectiva, estaríamos pensando de que solamente diseñamos vigas de un solo tramo, ¿cierto? Cosa que no es cierto, ¿ah? O sea, las vigas que diseñamos son de 2 o 3 tramos. Y eso significa que el momento negativo sí existe, ¿no es cierto? En el momento de los apoyos, el momento negativo sí existe. Usted tenga en mente nada más el método de coeficientes y va a encontrar que si tengo una viga de 2 tramos, tengo un noveno de omega L cuadrado sobre 9, ¿no? O sobre 10, como quiera. Entonces, esa continuidad del acero en el punto crítico, o sea, el momento negativo puede ser central o los extremos,
va a tener continuidad, entonces no necesariamente va a utilizar solo el momento de la parte central, tiene que pensar en los momentos negativos en los apoyos, ¿ya? Entonces, hay continuidad de acero. Bien, no sé si era la pregunta que me ha planteado, pero lo estoy entendiendo de acuerdo a que me indica que si voy a colocar los estribos y solo tengo acero en tracción, ¿qué le voy a poner arriba? Bueno, hay que pensar en los aceros longitudinales, ¿ya? Del negativo. Sí, entiendo. Por ejemplo, Ya, en acero en compresión me sale también, por ejemplo, 3 barras. ¿Lo coloco los 3 también? ¿O de esa parte tengo Eh, confusión? todo depende si es que el acero en compresión lo necesita a todo lo largo. No siempre se necesita a todo lo largo, entonces se convierte en un refuerzo más que en una barra continua. Por el momento póngalo a todo lo largo, pero ya en la retroalimentación podemos asignar solamente donde se necesite, el tramo que se necesita, nada más. ¿Ya? Ya, profesor. Gracias. Ok. Muy bien, señores, eso sería todo. Les agradezco. Ah, tenemos una última, ya. A ver, Percy, Sí, profe, una última pregunta. En diga. mi anterior pregunta, o sea, me refería cuando pasas de la condición de, o bueno, del efecto de esbeltez a condición biaxial. Porque, por ejemplo, en el efecto de esbeltez sacas 2 cuadros, uno en dirección X y el otro en dirección Y. Ya. Y Y en condición biaxial solo trabajó con la dirección X. O sea, claro, no, lo que pasa es que por eso les dije que en el caso de la condición biaxial estaba asumiendo que era una columna cuadrada, ¿cierto? En el caso del primer punto, el primer paso que lo hicimos anterior, en el cuadro anterior, ahí mostraba en todas sus direcciones, ¿no es cierto?, para encontrar el más alto, ¿está bien? Entonces, lógicamente, eso representa un mayor detalle. En el segundo caso, o sea, el que ya hicimos diseño por flexión biaxial, ya me dediqué un poquito más al desarrollo del caso 1 y caso 2, pero eso no significa que yo obvie, ¿no es cierto? En el caso de condición biaxial, yo obvie una dirección, lo he hecho simplemente para simplificar el proceso, ¿no? Si no, estaríamos repitiendo más tiempo del que era necesario. en ese caso, para el examen tendría que hacer para las 2 direcciones, ¿verdad? Correcto, así es, así Ok, es, ok, profesor, así es. gracias. Muy bien, señores. Ok, gracias a ustedes por sus preguntas. Ahí nos quedamos. La próxima clase tenemos práctica, así que nos preparamos, ¿ya? Ok. Gracias, señores. Buenas noches a todos. Un poquito de café. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, chicos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Ok, las gracias, señores. Buenas noches, ¿no?